Pues seguimos en Vigo a Debate, en Televigo, hablando sobre el Brexit y sus posibles consecuencias. No solamente a nivel global, a nivel mundial, ya sabéis que hoy en día todo tiene consecuencias a nivel global, pero también a nivel personal, casi individual, a nivel como sociedad, a nivel como trabajadores, a nivel como empresarios, a nivel como vigueses y como gallegos y españoles, en definitiva. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Y decía yo antes de ir a publicidad, bueno, esto también puede abrirnos una pequeña espita, una grieta de oportunidades. Tenemos que saber darle la vuelta a todo lo que nos ocurre y que puede ser negativo y convertirlo en algo positivo. Es una de las premisas de los empresarios, ¿no, Jorge? Que tiene que siempre saber ver lo bueno dentro de los inconvenientes que nos van ocurriendo. Decía que tenemos que analizar eso, pero Carlos, antes de irnos a publicidad, ibas a apuntar algo y te dije que te daba la palabra al volver. Sí, bueno, yo de todo lo que está diciendo aquí en la mesa, que todo muy correcto y muy exacto, hay varios temas que también hay que analizar, ¿no? Pero quiero hablar de dos en concreto, pero antes quería a todos responder un momento que la Unión Europea tiene muchas dificultades en estos momentos. No solamente tenemos el tema de todos los populismos, como decíamos antes, de que hay ya muchos partidos en Europa que están exigiendo a sus correspondientes naciones que se retiren, pero si no, es posible que anda por ahí bailando ya un exit, que sería Netherlands, o sea, los Países Bajos que no están mucho por la labor de permanecer en la Unión Europea, partiendo de la base que fueron uno también de los pioneros en su creación, ¿no? Y Polonia e incluso Hungría. Por tanto, quiero decir que yo creo que la Unión Europea tiene que refundarse un poco para que todas estas corrientes de salidas y no salidas... que lo que tiene que refundarse y lo que tiene que primar, y perdona que te interrumpa, Carlos, es el principio de solidaridad con el que nace todo esto. Eso es la pata que cojea y que ha hecho que todo esto se esté empezando a derrumbar. Volvemos al inicio. Aquí hay un problema que es de populismo. Si el populismo están casi todos basados en el tema de la emigración, ¿no? O sea que el tema de la emigración es un tema que había que resolver, pero no es fácil resolver en destino, no es fácil. O sea, había que resolverlo en el origen. Pero claro, si nosotros no somos capaces de llegar al origen, pues vamos a seguir teniendo las pateras y todas esas historias y, lógicamente, accediendo a servicios, a subsidios, etcétera, etcétera, en los países de acogida que, lógicamente, no le gustan a los nativos, que muchas veces se encuentran discriminados con respecto a los propios emigrantes. Pero yo quería hablar de dos temas importantes que nos estamos olvidando y yo creo que a nuestros oyentes les interesará. ¿Qué va a pasar con los 130.000 españoles que están en Gran Bretaña? Que es un programa fundamental. Hombre, en Gran Bretaña ha firmado muchos tratados, ¿no? Entonces, en los tratados se dice que la persona consolidada en un país o no sé qué, no sé cuánto, no se puede extraditar después. O sea, que en principio aquellos españoles que estén en la Unión Europea, que estén más o menos ya consolidados en Gran Bretaña, pues no se van a poder extraditar. Exactamente igual nos va a pasar con los 230.000 ingleses que tenemos en España, que ya no es ninguna bagatela. 230.000 ingleses que tienen sus inversiones, que tienen sus casas, tienen sus chalés y todas esas historias, entonces yo creo que tampoco van a tener problema. Por tanto, para mí eso es importante porque no puedes pensar que, claro, nuestros 130.000, porque yo recuerdo que una vez fui a una convención de la OCDE en mis cargos, entonces estábamos analizando el tema de la dedicación a la educación de los distintos países de la OCDE, ¿no? Y llegamos a una conclusión y le preguntamos a Australia, oiga, Australia, ¿está usted dedicando menos del 10% del último de la OCDE para la educación? Y ellos nos contestaron, lo tenemos muy fácil, cuando necesitamos ingenieros vamos a la India y los llevamos. Entonces, estamos diciendo que Gran Bretaña no hay que olvidarse de que todo su equipo sanitario, por lo menos enfermeros, enfermeras, etcétera, etcétera, no son ingleses, han sido gran parte españoles. Entonces, estamos diciendo que ese personal yo creo que no debía tener ningún tipo de problema. Y también, y termino por mi parte, de momento, termino diciendo que hay otro sector que es importantísimo para Gran Bretaña, y que es el sector financiero. La City londinense, es la más potente del mundo. Hay casi 300 bancos extranjeros en Londres. 300 bancos extranjeros, que son más o menos los que de alguna manera dominan todo el ámbito financiero, no solamente de la Unión Europea, sino del mundo. Entonces, ese sector financiero, en cuanto
en cuanto desaparezca de la Unión Europea, va a perder toda la fuerza. Tanto es así que Milán, Madrid, Barcelona y tal igual están intentando ser los herederos de toda esa capital. Y por último digo... Y Vigo también. Y Vigo también, ojalá Vigo también. ¿Dónde hay que anotarse? ¿Dónde hay que anotarse? Sí, sí, entonces estoy diciendo de que, bueno, hay temas que lógicamente deben de dar tranquilidad, como digo, al personal. Hay temas que son tremendamente preocupantes, como el sector financiero. Hay que tener en cuenta también que Gran Bretaña son intermediarios o mediadores en todos los conflictos concursales en práctica todo el mundo, que también sería otro tema que tienen que también considerar. Lógicamente eso no va a dar ventajas a los demás países porque vamos a tener un mercado que antes no teníamos. De ahí que digo que, hombre, no van a ser todas desventajas, pero algunas ventajas habrá. Pero yo quiero decir que, y desde mi punto de vista, quería tranquilizar un poco a todos esos familiares que tienen personas o familiares en Londres, en Gran Bretaña, que yo creo que no van a tener problemas de continuidad en el país. Y sobre todo no tener que aguantar a los ingleses en el Parlamento Europeo, bueno. Tampoco sobra. Bueno, pues me sirve también como pie para lo que estábamos planteando, ese darle la vuelta a la tortilla y tratar de ver las oportunidades. Cuando dije esto justo antes de irnos a publicidad, ustedes no lo han visto porque nos fuimos a publicidad, pero Javier Touza me miró y me dijo, eres un optimista. Yo quiero que desarrolles ese comentario, Javier. Vamos a ver, un par de matizaciones. Que sí que soy un optimista. No, un par de matizaciones previas. Estoy absolutamente de acuerdo con Carlos que uno de los principales problemas que tenemos en Europa es los movimientos migratorios. Nosotros desde hace tiempo hemos puesto encima de la mesa en las instituciones comunitarias que entendemos que la pesca puede ser una muy buena herramienta para la cooperación al desarrollo a través de nuestras sociedades mixtas que están implantadas en más de 23 países, muchos de ellos africanos, y que generamos muchos puestos de trabajo en tierra con las plantas y a bordo de los barcos. Dicho esa pequeña matización... ¿Que la respuesta ha sido cuando habéis planteado eso? Nosotros lo dejamos en el aire. Evidentemente es un tema que se mantiene abierto. La respuesta fue aquello de ¿no? Bueno. O sea, que una vez más tenemos el problema de que las instituciones no escuchan a los sectores, Javier. No ocultemos escuchan, pero no nos hacen mucho caso. La cuestión es, para mí lo más triste que se está produciendo en Reino Unido es la pérdida de capital humano que se está produciendo. Al hilo de que comentaba Carlos, vamos a ver, en este momento estamos observando desplazamiento de enorme cantidad de empresas e inversiones, por ejemplo, hacia Irlanda, Dublín en concreto, en base a una política muy agresiva fiscal. Están produciéndose desplazamientos, fondos de inversión hacia Luxemburgo. Ámsterdam, Holanda, es probablemente de los más beneficiados en la recepción de estas empresas que están saliendo del Reino Unido. Y simplemente recordemos que se le acaba de adjudicar a la Agencia Europea del Medicamento, que estaba radicado en Londres. Acaban de celebrar que 300 empresas inglesas se han desplazado a Ámsterdam. Por otra parte, quisiera destacar, efectivamente, nuestro sector siempre, por su componente de internacionalización, siempre se ha destacado por crecerse en momentos de dificultad. Creo que somos muy luchadores, creo que encontramos oportunidades en momentos muy difíciles y estoy absolutamente convencido que vamos a sacar consecuencias positivas de este proceso de Brexit. Pero, vuelvo a insistir, para hacer esa planificación de la estrategia a seguir, el business plan, es necesario tener una concreción de la hoja de ruta, porque si no sabes cuáles van a ser mañana las reglas del juego, es muy difícil. Ahora mismo lo que estamos detectando es que se está produciendo una retracción en cuanto a inversiones en proyectos de inversión. ¿Cómo no se va a producir con este clima de inestabilidad e incertidumbre? Ahora bien,
Creo que, como bien se destacaba en esta conversación, este es el gran momento de Europa. Si no conseguimos estar mucho más unidos los 27 tras la salida del Reino Unido con todo el impacto que se va a producir sobre nuestras economías y empleos, creo que sería un proyecto frustrado Europa. Por tanto, creo que es el momento de la solidaridad, de trabajar absolutamente unidos, de unificar muchas políticas dentro de la Unión Europea, y creo que también es una oportunidad, en el momento de que sea factible, de llevar a cabo una redistribución de esfuerzos, de recursos, me refiero al ámbito pesquero o al ámbito de fondos europeos, fondos estructurales y demás políticas comunes. Sergio, ¿habéis visto vosotros también esa, no sé si paralización, pero por lo menos ralentización de las inversiones, de los proyectos inversores en determinados sectores, como bueno, decía Javier, desde luego el pesquero, pero en otros sectores desde luego, también? desde luego este primer semestre del año se están disminuyendo las inversiones y se están paralizando, pero es por miedo y por incertidumbre. Yo quería también comentar, a raíz de lo que comentaba de oportunidades, que si hay oportunidades. Yo creo que sí que hay oportunidades, y yo creo que si tenemos que pensar, porque yo creo que estamos muy centrados en relación comercial España, Reino Unido, España, Unión Europea. Tenemos que pensar que lo que nos afecta a nosotros a nivel de importación, es decir, incremento de aranceles de productos que se nos van a hacer más caros, le va a pasar lo mismo a Francia, le va a pasar lo mismo a Alemania, le va a pasar lo mismo a Chipre, le va a pasar lo mismo a Polonia. Cualquier país de la Unión Europea que quiera importar un producto británico va a ser más caro. Ahí nosotros tenemos una oportunidad, porque nuestro producto se beneficia del mercado único, del mercado interior. Podemos quitar a ese proveedor que a lo mejor el polaco tiene el británico y ser nosotros el proveedor del polaco, porque tenemos la ventaja de la Unión Europea, porque tenemos ese mercado interior que nos facilita competir en precio, y tenemos esa libertad y esa libre circulación de mercancías que el Reino Unido no va a tener. Lo mismo lo aplico a terceros países, es decir, el Reino Unido saldrá de la Unión Europea y no se le aplicarán los beneficios que tiene estar en la Unión Europea, acuerdos de libre comercio, por ejemplo, normas de origen, por ejemplo. El Reino Unido será un país de la OMC, con aranceles para todos los países. Pues a lo mejor ese producto británico, porque el Reino Unido también es un gran exportador y vende muy bien sus productos, ese producto británico que está en otros países, que va a ser más caro, a lo mejor nosotros, gracias a la asistencia a un acuerdo de libre comercio, en el que a lo mejor el Reino Unido no está, podemos competir y podemos desbancar y quitar a ese competidor británico. Porque no nos olvidemos que cuando salimos al exterior, nuestros grandes competidores, yo hablo como empresa española, son las propias empresas españolas que están en esos mercados y las propias empresas europeas. Somos con los que competimos por esa tarta del mercado. Nos quitamos un competidor, que sus productos van a ser más caros. Con lo cual yo creo que, independientemente de la relación que tengamos con el Reino Unido y de que se puedan disminuir las inversiones, que es verdad que se están disminuyendo, o que nuestras exportaciones al Reino Unido sean más caras, a lo mejor también podemos aprovechar esos nichos de mercado que van a dejar los productos británicos de ser más caros para entrar con los nuestros. Porque el mercado gallego opera sobre todo en Europa. El mercado gallego, el Las exportaciones de Galicia. 77% de las exportaciones operan en la Unión Europea. Ese gran problema que tenemos, lo hemos visto estos meses con la presentación de los datos, de la disminución del comercio exterior de este primer semestre, por la caída de la demanda en la Unión Europea, por la gran dependencia que tenemos en el mercado europeo. Es un poco contrasentido lo que estoy diciendo, porque yo siempre lanzo el mensaje de mirar terceros países, pero es verdad que nuestro mercado de operaciones es Alemania, es Francia, es Italia, principalmente, Portugal, y Reino Unido está presente en esos países con muchos productos, y esos productos van a ser más caros para los franceses, y van a ser más caros para los alemanes, y a lo mejor podemos entrar allí. Podemos entrar ahí. ¿Tú también eres optimista? Bueno, yo en esta segunda parte del programa, venga, que estamos yo todos me despierto intentando. todas las mañanas optimista, pero a lo largo del día me voy informando. Me voy informando y lo mismo le pasa a Javier en la Confederación de Empresarios, que los empresarios nos dicen la realidad de lo que están viviendo. Claro, yo estoy de acuerdo con que el principio de solidaridad es un principio básico en la Unión Europea, pero eso suele funcionar bien cuando las cosas van bien. Y cuando a los países como Francia, como Italia, como Alemania, le están yendo las cosas como le están yendo, con una recesión bastante más profunda que la que nosotros tenemos aquí, el principio de solidaridad se quiebra. Y entonces cada uno tiene que salvar su propia economía. Y yo creo que en este momento muchas de las economías europeas están tratando con el mercado del Reino Unido de salvar su propia economía, aunque solo sea ante sus ciudadanos.
no estoy tan de acuerdo con que haya oportunidades tan fáciles de cambiar que sustituya al mercado del Reino Unido. El problema es que se va a desencadenar una batalla por los mismos clientes por parte de los mismos Estados miembros de la Unión Europea para captar a esos clientes que antes era Reino Unido. Por tanto, no es tan fácil para el empresario, y sigo poniendo el ejemplo del empresario que tenemos en Galicia, 20 trabajadores. Claro, si hablamos de empresas grandes y exportadoras, yo he visto unas declaraciones del Banco de Santander diciendo que no le iba a afectar para nada porque su banco era británico. Y lo mismo del Banco Sabadell. Vale, pues posiblemente ya tiene implementado su plan de contingencia así. Pero para un empresario que el 15, 17, 18% de sus exportaciones era Reino Unido, lleva exportando de forma sostenida, tiene su canal de distribución en el Reino Unido, tiene sus comerciales y sus propias plantas, incluso algunos, le estamos diciendo que mira, tu 15 o 17% a partir del 31 de octubre o el 31 de enero, tienes que derivarlo a otros mercados, que van a ser los mismos a los que se dirijan los otros 26. Entonces, optimista sí, pero hay que transmitir una seria preocupación y los empresarios están preocupados y están tremendamente concienciados con lo que está pasando y que no es tan fácil aplicar los planes de contingencia en determinados tipos de empresas porque hay otros problemas que no solo son el Brexit. Los problemas del día a día son otros. Este es a mayores un problema añadido. ¿Echáis en falta una mayor tutela por parte de las administraciones para todo esto? Una mayor ayuda, sin duda. Una mayor ayuda, sin duda, porque nuestros empresarios, 97% en Galicia, tienen menos de 10 trabajadores. Es decir, posiblemente las grandes empresas, bueno, tienen estructura suficiente, pero muchas de estas 500 empresas que decíamos que son exportadoras de forma recurrente, estadísticamente muchas de ellas serán inferiores a 25 trabajadores. Por lo tanto, hace falta ayuda, hace falta guía, hace falta que nos digan, como decía Javier, cuál es la hoja de ruta. Y si esta es la hoja de ruta, no nos movamos ni un ápice de la hoja de ruta. Yo creo que ese es el mensaje que tendría que aplicar Europa, sobre todo para evitar, como bien decía Carlos, que haya otras iniciativas de otros países que, si el Brexit le ha salido bien al Reino Unido, igual hay otros países que quieren hacer también el Nexit. Javier. Sí, yo simplemente quería añadir un par de cuestiones que creo que son trascendentales. Durante este periodo, desde junio del 16, que se produjo el referéndum hasta hoy, Reino Unido no ha estado parado. Reino Unido ha estado entablando negociaciones con distintos países no comunitarios y están encima de la mesa pendientes exclusivamente de la entrada en vigor 11 acuerdos comerciales pendientes solo de la retirada, es decir, de que pasa a ser un tercer país. Por tanto, tengamos en cuenta que los competidores que hasta ahora estaban en desigualdad de condiciones, dado la existencia de mercado único entre los 27, ahora van a estar en una situación de absoluta igualdad o preferencia. Primer punto. Segundo punto. Quisiera también destacar que desde el punto de vista de las importantísimas inversiones españolas que hemos hecho en Reino Unido y territorios británicos, tenemos verdadera también preocupación porque deja de tener competencia el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Esto es un factor muy importante. Tenemos precedentes, Merchant Shipping Act, etcétera, que gracias a la existencia de este órgano de justicia a nivel europeo conseguimos paralizar o frenar iniciativas, en este caso de Reino Unido, a efectos de exigir unas mayorías muy cualificadas británicas en el capital de las empresas. Creo que esa inseguridad jurídica es también una de las bases por las que se están frenando proyectos. Y, en tercer lugar, desde el punto de vista del apoyo o colaboración o cooperación con las administraciones, yo he de destacar aquí, o quisiera poner en valor, por una parte, la
gran receptividad que, al menos nuestro sector, a mí me gusta dar fe de lo que conozco en primera persona, de la gran receptividad que hemos encontrado desde minuto uno con el Ministerio al que pertenece el ICEX, el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. A través del ICEX hemos tenido absoluta colaboración, transferencia de información, que es clave. En segundo lugar, también quisiera destacar la actuación del delegado del Gobierno. El próximo día 12 tenemos una nueva... Quería preguntarte yo sobre esa reunión que estáis organizando para hablar precisamente y analizar las consecuencias del Brexit aquí, aparte de esa reunión Tenemos del día muchas 12. reuniones y muchas actuaciones, pero yo quisiera destacar, uno, el día 12 de septiembre, es decir, esta semana tenemos reunión en Coruña, delegación de Gobierno, en donde nos reunimos los distintos sectores económicos afectados. Ahí está automoción, está naval, está comercio, está pesca, estamos todos los stakeholders, todos los operadores. En segundo lugar, a cuyas reuniones acuden altos representantes de las administraciones que están más involucradas. Lo digo porque está el director general de aduanas o de la agencia tributaria, porque están, y así lo hemos solicitado, y van a estar, vamos a tener una reunión específica de pesca, van a estar altos representantes de Pesca Madrid, Pesca Xunta, etcétera. Es decir, estrecha colaboración con las comunidades autónomas. Por otra parte, quisiera destacar también la gran suerte que tenemos en Galicia de contar con unos técnicos, con unos especialistas del nivel que tenemos. El día 23 de septiembre tenemos en la Cooperativa de Armadores, organizado por la Fundación de Pesca y Marisqueo, una jornada para evaluar el impacto socioeconómico del Brexit que nos ha adjudicado la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Ahí hemos invitado a gente del calibre de González Laxe, una de las personas creo que más ha estudiado este tema, de la profesora García Negro, que con sus tablas input-output sobre la pesca en Galicia es preeminente conocedora de este tema, y vamos a contar con la máxima representación de los dos principales sindicatos, UGT y comisiones, en nuestra actividad, para dialogar en una mesa redonda con el secretario Pero no general. solamente se hablará sobre el sector pesquero en esa reunión. Es específica sobre ¿Es la específica pesca. sobre la pesca? Es específica sobre la pesca. Cuando hablamos de pesca, yo siempre me gusta hablar más de lo que es el sector marindustria, porque, repito, las lonjas es pesca, las plantas de elaboración es pesca, los frigoríficos es pesca, la construcción naval tiene un componente muy importante, pesca, empresas auxiliares, etcétera. Hombre, todo eso, para mí, es marindustria, es un concepto más amplio que pesca. Nos queda apenas un minuto para completar el programa, ha pasado en un momento, ¿verdad? Un minuto. Apenas un minuto, Carlos, o sea Sí, que... yo lo que quisiera síntesis. simplemente es poder hacer una conclusión de todo lo que hemos hablado aquí. Pero en un minuto. Sí, un minuto. Pues un minuto, vamos a ver. Vamos a ver, en mi criterio está claro una cosa, de que Brexit va a haberlo. En mi criterio también estoy totalmente convencido que no va a haber un Brexit duro, que va a haber un acuerdo de la Unión Europea con el Reino Unido, porque, entre otras cosas, Johnson no solamente tiene al Parlamento en contra, sino que tiene gran parte de su propio partido en contra, ¿no? Y no le va a admitir una ruptura tremenda y tal. Porque, entre otras cosas, estamos diciendo que la ruptura dura con la Unión Europea supone un quebranto tremendo también para el Reino Unido. Sobre todo, por tanto, tampoco deben ser tan tontos, ¿no? O sea, nunca lo han sido y no lo van a ser ahora. Y yo voy a repetir... Yo, chico, ya me creo todo. Ya, cualquier cosa. Entonces, pues yo estoy totalmente convencido de que y a la Unión Europea también no le interesa que haya un Brexit duro, no le interesa bajo ningún concepto. A la Unión Europea le interesaría fundamentalmente mantener un puente de nexo de unión con el Reino Unido para que, entre otras cosas, no sea un ejemplo, que sea un ejemplo malo para los otros que vengan detrás. Y simplemente, dentro de este minuto que me ha facilitado, decir de que, bueno,
que a la gente que nos está escuchando, pues previsiblemente que el tema de la pesca que puede influir, Malvinas, etcétera, etcétera, pero sin duda que le está pensando en su pariente o en su hijo, en su hermano, o su estilo que tiene en el Reino Unido, a ver qué va a pasar con él. Y yo en ese tema sí que soy optimista. Sí, soy optimista y estoy totalmente convencido de que no va a tener ningún tipo de problema. Los que ya están consolidados. El que estén consolidados, efectivamente. Los que ya están consolidados. No el que es antibanqui, sino el que esté consolidado, yo creo que no va a tener ningún problema. Y esperemos, bueno, que deseemos todos que salga bien la cosa, porque vuelvo a repetir que nos jugamos todos mucho. Pero fíjense, no solamente en las personas que están en Reino Unido, sino ya que tenemos aquí un representante del sector pesquero, el precio del pescado, el precio del calamar, puede subir el precio del calamar y al final eso se va a repercutir ¿en dónde? En el bolsillo de los que lo terminen comprando. Al final, es decir, en la cesta de la compra, en la suya y en la mía y en la de todos nosotros. O sea que no pensemos que este es un tema ajeno que está ocurriendo allí al otro lado del Canal de la Mancha y que bueno, que ya lo arreglarán los que tengan que arreglarlo y listo, y a mí que me dejen tranquilo. No, no, es un tema que tenemos que seguir muy de cerca y por eso os agradezco a los cuatro que os hayáis acercado hasta aquí esta tarde. De verdad, que nos hayáis hecho un hueco en vuestras agendas para acompañarnos. Muchísimas gracias. Estaremos muy atentos y volveremos a hablar sobre este asunto aquí. Esperemos que cuando se haya resuelto, felizmente, Carlos, seguro que sí, esperemos que sí. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos y a ustedes, qué decirles, muchísimas gracias. Nos queda toda una temporada muy interesante, con muchos temas encima de la mesa. La semana que viene, bueno, pues ya podremos hablar seguramente sobre el inicio del curso escolar para los más pequeños, con también muchos temas encima de la mesa, y tampoco es un tema menor, seguramente más complicado que el del Brexit, y muchos padres que estamos deseándolo ya, que no vemos la hora. Muchísimas gracias por acompañarnos, sean felices, nos vemos aquí en Televigo, en Vigo Debate. Un saludo.